Bueno, hermanos, una vez más estamos aquí y esta mañana, este domingo, comenzando el mes de julio, celebrando y recordando el sacrificio de nuestro Salvador con la Santa Cena. Así que vamos a ir preparando nuestros corazones para ese momento especial que vamos a tener, y en los minutos previos vamos a meditar y a continuar con nuestra serie en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12 del libro de Lucas. Si ustedes recuerdan, el tema con el que estamos tratando, lidiando en estas semanas es el tema de la ansiedad. La ansiedad, particularmente desde el versículo 22 que iniciamos la semana pasada, el tema de la ansiedad conectado al tema de la avaricia, que fue el principal punto de atención de Jesús en la parábola que contó acerca del rico insensato. El tema de la ansiedad. Y ya que Jesús utiliza comparaciones, ilustraciones en este pasaje, ustedes pueden ver por lo que hemos leído, utiliza los cuervos y utiliza los lirios, utiliza la hierba que está en el campo y de manera general otras cosas más, las demás cosas que hay en el mundo. Y todo esto Jesús utilizó a la naturaleza como fuente de ilustración. Estaba pensando yo también en la naturaleza y particularmente en un animal, como Jesús hizo con frecuencia con otros animales, pero un animal particular que estas semanas o días ha estado algo cerca de nuestro hogar, es el ratón. El ratón. Y ustedes reconocen que el ratón tiene una característica particular, a pesar del rechazo que nosotros tenemos hacia estos animales. Son considerados como plagas y correctamente por nosotros, pero a pesar de esto, y creo que agradecemos el hecho de que una característica principal de ellos es que son muy temerosos. Son animales muy temerosos. Hace unos 3 días estaba viendo uno con mi hijo Sebastián, estábamos esperando a mi esposa en el carro y uno de ellos salió, estaba en la basura en la calle y veíamos cómo muy tímidamente primero se aseguraba que no había nadie alrededor y entonces apenas salía a cuclillas a agarrar algo cerca de la basura, ni bien escuchaba algún sonido se volvía a esconder en la tubería donde había venido. Y estos animales son tan conocidos por esta característica del temor y del miedo que hace incluso 2 semanas, recuerdo que mi esposa me dijo que le lea un cuento a mis hijos y ahí tienen algunos libros de cuentos y uno de esos cuentos es acerca de un ratón llamado Squeak. Y este ratón es un ratón que tiene una hermana y la hermana le dijo que vaya a salir con él fuera del escondrijo para comer un gran cake de chocolate. Y Squeak era un ratón temeroso, diferente a su hermana, y él no quería salir. Al final salieron y Squeak fue, el ratón temeroso, a buscar el cake de chocolate. Y claro, él tenía gran temor a un gato que había allí en la casa. Y cuando Squeak estaba con su hermana y vio lo que era aparentemente para él la cola del ratón, la hermana le tranquilizó diciéndole: no seas tonto, Squeak, no es la cola del gato, es simplemente una piola. Después siguieron caminando y Squeak de nuevo se asustó porque pensó ver las orejas del gato que se asomaban por detrás de un mueble. Y la hermana le dijo: no seas tonto, Squeak, de nuevo, no son las orejas de un gato, es simplemente la forma del mueble. Y después Squeak siguió caminando y vio unos ojos brillantes que resplandecían en la oscuridad y pensó: este sí es el gato. Y pensó en correr y de nuevo la hermana le dijo: no seas tonto, Squeak, no es el gato, es solamente un peluche. 2 o 3 veces más sucedió esto hasta que llegaron a comer el cake y finalmente cuando estaban comiendo el cake apareció verdaderamente el gato para atraparlos, y cuando el gato quiso atraparlos se enredó en la piola y en la larga lana que estaba echada por el suelo. El gato quedó tan impotentemente atrapado en esa piola que no pudo hacer nada. Incluso el mismo Squeak comenzó a jugar con el gato
porque el gato no podía hacer nada. Y cuando estaba leyendo esta historia a mis hijos, pensé que nosotros a veces somos como Squeak y vemos una amenaza donde no existe. ¿Acaso no es eso lo que hace la ansiedad? La ansiedad nos quita la perspectiva de lo real y las olas que vienen nos la hace ver más grande de lo que realmente son. Los peligros que podrían existir, la ansiedad nos lo hace ver como más peligrosos de lo que son. Hay incluso enemigos que no existen y son creados solamente por nuestra ansiedad. Y Dios está viendo todo eso desde el cielo y dice, esto es ridículo. En realidad es ridículo crear una especie de realidad alterna, producida por la ansiedad, que no existe, que nunca ha estado allí, enemigos que ni siquiera existen o enemigos incluso derrotados ya. Y los creyentes entonces a veces están allí perdiendo tanto esfuerzo y energías y tiempo y recursos en tratar de escaparse de estos aparentes enemigos para al final de la historia de nuestra salvación, cuando vayamos al cielo, darnos cuenta que nunca existieron, que nunca estuvieron allí. No eran diferentes al manso gato al que tanto temía Squeak, con el que finalmente él terminó jugando. Y esa es en verdad la perspectiva que nosotros debemos tener acerca de las cosas y las circunstancias y los problemas y las aparentes angustias que nos pueden rodear. No son nada más que un manso gato atrapado y que nada puede hacernos a nosotros, los que somos hijos de Dios. Y esto es lo que Jesús quiere hacer con sus discípulos en este pasaje. Él quiere enseñarles el gran principio de la confianza en Dios. Pero para enseñarles a confiar en Dios, primero les tiene que enseñar qué es en lo que ellos no deben confiar. Y ellos no debían confiar en lo que el rico insensato puso toda su esperanza, que eran las posesiones terrenales. El hombre idealmente, filosóficamente, pensó en su corazón que iba a vivir una eternidad, o que iba a cumplir todos los años de su vida, y esa misma noche, en medio de su planificación, de lo que haría con sus grandes graneros y cómo viviría con ello y no necesitaría trabajar más, Dios se le aparece y le pide su alma. Y una de las grandes verdades que reconocemos de esta parábola es que Dios está mucho más interesado en el alma del hombre que en sus posesiones. Y eso es algo que nosotros no siempre reflejamos como discípulos de Cristo. Esto es lo que va a demostrar lo que hacemos, el tiempo en que dedicamos a pensar en las cosas que pensamos, las horas que le dedicamos al día, a lo que hacemos y los planes que realizamos. Si todo está dirigido hacia las posesiones terrenales, hacia el materialismo, no vaya a suceder que algún día el Señor se presente en la noche en alguna vida que ha puesto toda su esperanza en las posesiones materiales y le diga lo mismo que le dijo al rico insensato: hoy vengo a pedir tu alma. Y lo interesante de esta parábola, esto es solo una forma de introducción, pero lo interesante de esta parábola es que en las palabras de Jesús, cuando contó esta historia, ustedes reconocen allí, en el versículo 20 del capítulo 12, cuando Dios se le apareció, estas palabras de Dios al rico insensato no son las que nosotros probablemente esperaríamos escuchar. Yo por lo menos esperaría escuchar de Dios decirle a un hombre como esta noche vienen a pedirte tu alma y ahora vas a sufrir en el infierno y ahora te espera la condenación eterna. ¿De qué te sirvieron las riquezas? Pero esa no es la manera en la que Jesús formula y culmina esta historia. Es diferente. Las palabras de Jesús, ustedes se pueden dar cuenta que están de alguna manera planificadas para apelar lo que este hombre más amaba.
A este hombre no le interesaba la vida después de la muerte. Probablemente ni siquiera le había dado un pensamiento acerca de la vida después de la muerte. Y entonces la manera en la que termina esta historia es la manera en la que al rico le dolería más. Si Dios le hubiese dicho, ahora pasarás una eternidad en el infierno, probablemente le hubiese respondido, ni siquiera sé lo que es un infierno. He vivido tanto en mi materialismo, no me interesa lo que viene después de la muerte. Pero lo que le dolía más a él es lo que Dios le dice en el versículo 20 al final. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Esto es lo que más le dolía a él. No tanto ir al infierno. Lo que más le dolía es que todas sus riquezas y la abundancia acumulada en todos sus graneros, multiplicados y hechos más gigantescos, ahora él no sería capaz de disfrutarlos. Y toda esa riqueza iría a parar en las manos de alguna persona ajena a él o extraña a él. El punto central es que las posesiones materiales tienen una gran capacidad para prometer, pero una pobre capacidad para cumplir lo que prometen. Son promesas vacías que engañan al hombre. Y bueno, eso nos lleva al versículo 22. Si ustedes recuerdan, la semana pasada estudiamos estos versículos del 22 al 24 y estaba dándoles yo una especie de bosquejo o puntos que podemos estudiar. Y entonces Jesús pasa de dirigirse a la multitud a dirigirse a sus discípulos. Es lo que dice el versículo 22. Dice, dijo luego a sus discípulos. Ahora Jesús va a lidiar no meramente con el materialismo, pero con algo que sí puede derivarse del materialismo del rico insensato, que era un hombre sin Cristo, que era un hombre sin salvación. Nuestro caso es diferente. Pero nuestro caso puede ser similar en el sentido de que en la práctica nuestra mente y nuestro corazón también puede estar puesto en el materialismo, en las posesiones materiales. Jesús sabía esto acerca de sus discípulos y sus discípulos vivían constantemente en el peligro de perder todo lo que tenían por ser discípulos de Jesús. Ellos podían perderlo todo. Jesús estaba siendo perseguido, Jesús lo iban a matar, ellos iban a quedar solos aquí en la tierra, iban a ser también perseguidos e iban a morir como mártires también. Y necesitaban una dosis extra de confianza de parte de Jesús. Aparte del versículo 28 al final no encontramos una aparente reprimenda dura de Jesús. Esto es más bien como un sermón instructivo de parte de Jesús hacia sus discípulos mientras Él se dirige a Jerusalén. Y entonces les dice en el versículo 22, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. El versículo 23 aquí es la razón o la causa del versículo 22. En otras palabras, en el versículo 22 Jesús dice a sus discípulos, no se afanen. La palabra merimnao, que se repite aquí varias veces. No se preocupen, no pongan su mente en cosas vanas, no se desesperen, no se llenen de ansiedad o de afán acerca de las cosas de esta vida, el alimento y el vestido. ¿Cuál es la razón? En el versículo 23. Porque, la palabra porque no aparece en español, pero debería estar allí porque está en el griego. Dice, porque la vida es más que la comida y el cuerpo es más que el vestido. Así que lo que encontramos aquí entonces es el primer punto en este sermón de Jesús acerca de cómo prevenir la ansiedad. Y el primer punto es que la vida del discípulo es más valiosa que sus necesidades. Lo modifiqué un poco con respecto a la semana anterior, así que yo voy mejorando y ustedes también, poco a poco. Así que este bosquejo creo que es un poco mejor que el pasado, pero es exacta o prácticamente el mismo. La vida del discípulo es más valiosa que sus necesidades. Básicamente esto es lo que dice Jesús. Y así es como tú comienzas a prevenir el afán en tu vida, cuando entiendes que tus necesidades no están por encima que la vida, que el alma y que las cosas a las que Dios más le da importancia.
En segundo lugar, el versículo 24 también lo estudiamos la semana pasada. Jesús continúa y ahora utiliza una ilustración mirando hacia la naturaleza, como era la costumbre también de Jesús. Y dice en el versículo 24, considerad, en otras palabras, piensen en esto, reflexionen. Sean por un momento como científicos o biólogos que observan cuidadosamente a un animal y lo estudian para entenderlo y conocerlo y comprender la composición de sus partes y su función. Y dice, consideren esto conmigo, consideren a los cuervos. Oh, qué gran animal, cualquiera diría, consideren el águila o algún importante animal que vuela por los aires, pero los cuervos son el gran contraste de las águilas. Los cuervos eran animales muy, muy poco importantes para los judíos. Ninguna utilidad ellos tenían de los cuervos, solo servían de molestia. Pero dice, consideren a estos animales insignificantes. Dice que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. Y al final dice, ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? Esta es una afirmación. Ustedes valen mucho más que las aves. Valen más que los cuervos insignificantes, que no sirven para nada en apariencia. Y lo que Jesús dice a sus discípulos, en otras palabras, es que la vida, para prevenir la ansiedad, la vida del discípulo es más valiosa que los animales. ¿Acaso esto no es tan obvio para nosotros, que somos más importantes que los animales? Bueno, en el mundo en que vivimos eso ya no es tan obvio. Ahora le dan la misma o más importancia a las ballenas y a los monos que a las personas. Pero la Biblia es clara y Jesús lo ratifica aquí. La vida del discípulo es más valiosa que los animales. Pero nosotros entendemos esto. Yo sé que ustedes entienden esto. Pero ¿realmente entendemos esto? ¿Entendemos en verdad que la vida de un discípulo, de un hijo de Dios, es más valiosa que la vida de los animales? Algunos teóricamente dicen, claro que yo sé esto, claro que yo lo entiendo. Y sin embargo, por cómo nosotros nos afanamos por las cosas de este mundo y por las mismas cosas que los animales no se afanan, estamos demostrando todo lo contrario a lo que decidimos o decimos o proferimos creer, que la vida de un hijo de Dios es más valiosa que los animales. Porque este es justamente el punto de referencia de Jesús aquí en el versículo 24. Los cuervos no saben nada acerca de sembrar, los cuervos no saben nada acerca de cosechar, no saben absolutamente nada acerca de construir graneros y hacer planes para el futuro y acumular y hacer negocios. Son animales torpes, actúan por instinto, no tienen inteligencia humana, no tienen capacidad de razonar o de lógica, carecen de todo esto y sin embargo, todos los días, por decirlo así, Dios les tiene preparado su desayuno, su almuerzo y su merienda. Y ellos viven sin preocupación. A veces podemos decir, un cuervo tiene más confianza en Dios que en mí. Por la forma en la que éste vive, sin afanes ni ansiedades. Y un cristiano que dice que sabe, que cree que la vida de un hijo de Dios es más importante y valiosa que un animal, se llena de ansiedad. El punto de Jesús es, ustedes valen mucho más que las aves. Si Dios alimenta a los cuervos todos los días, ¿cómo no lo va a hacer con uno de sus hijos? Y entonces, el segundo punto para prevenir la ansiedad, aunque parezca simple, ustedes ya ven que en la práctica no lo es. Y por eso necesitamos profundizarlo y entenderlo. La vida del discípulo es más valiosa que los animales. Pero eso nos lleva al tercer punto de Jesús aquí, en el versículo 25 y 26. Versículos 25 y 26, aquí encontramos la vida del discípulo es dependiente. La vida de un discípulo es dependiente, no es independiente. Noten el versículo 25. Dice Jesús, ¿y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo?
Piensen por eso un momento, piensen en eso por un momento. Esta es una pregunta retórica, cuya respuesta es nadie. Es decir, nadie podrá con afanarse añadir a su estatura un codo. Pero este versículo requiere de nuestra atención y nuestra explicación porque no carece de controversias para poder entenderlo bien, especialmente en cuanto a la frase añadir a su estatura un codo. Añadir a su estatura un codo. Ustedes pueden encontrar en la otra versión de la Biblia que tenemos, buena versión, la Biblia de las Américas, dice algo ligeramente diferente. En esta otra versión dice añadir una hora al curso de su vida. Añadir una hora al curso de su vida. Ustedes lo pueden escribir en el margen de sus Biblias, si quieren, para una referencia clara. No es pecado escribir sobre la Biblia, ¿no? Eso me enseñaron en el seminario. Es bueno escribir sobre la Biblia. Es muy bueno tener notas al margen. Así que rayenla y escríbanla y subrayen. Y esto es lo que dice la otra versión. Nadie añade una hora al curso de su vida. Entonces, tenemos estas dos opciones. Reina Valera dice añadir a su estatura un codo. La Biblia de las Américas dice añadir una hora al curso de su vida. La pregunta es, ¿cuál de las dos es? Porque no es lo mismo. Para eso estamos aquí, para eso ustedes vienen y estudiamos la Biblia para entenderla mejor. Y vamos a entenderla mejor. La palabra estatura que aparece allí en el versículo 25 es la palabra heilikia. Heilikia, esta palabra se entiende o se traduce como estatura. Por ejemplo, en Lucas 2:52, cuando se habla del crecimiento físico de Jesús, en el versículo 52 del capítulo 2 se utiliza la palabra estatura. Él crecía en estatura. Es decir, es una referencia a su porte físico. Es una referencia a su cuerpo. En el capítulo 19, el versículo 3, también aparece un hombre allí, un hombre que se convertiría en discípulo de Jesús llamado Zaqueo. Zaqueo el enano, podríamos decirle. Y esta es la característica que sobresale en él cuando Lucas escribe, nos dice que él era bajo de estatura. Y otra vez aparece la palabra heilikia, la misma que aparece aquí, por tanto se traduce como una referencia al cuerpo físico, estatura física. Sin embargo, esta palabra también puede usarse de una manera diferente y que encontramos en la misma escritura, en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Hebreos 11:11, cuando el autor habla acerca de Sara, que era estéril y que ya era mayor de edad, ya era una mujer anciana prácticamente, ella concibió un hijo llamado Isaac y dio a luz. Y la palabra que allí ustedes ven que se traduce edad, ella ya era pasada de edad o de edad avanzada. Esa es la misma palabra, heilikia, pero allí no se traduce como estatura, hablando de su físico, se traduce como edad, hablando de los años de su vida. Y también encontramos esa misma referencia en Juan 9:21 y el versículo 23, cuando los padres del hombre que había nacido ciego y que había sido sanado por Jesús, hablaron acerca de él y decían, edad tiene, pregúntenle a él. Edad tiene, pregúntenle a él. Esa es la palabra heilikia y que significa también edad, no estatura física, sino edad. Así que esta es la cuestión que tenemos hasta ahora. Esta misma palabra puede entenderse como estatura física o puede entenderse también como una edad, hablando de la edad de la vida de una persona. La pregunta es, si Jesús aquí en Lucas 12 hace referencia a la estatura, esa es la pregunta interpretativa que tenemos. Añadir un codo a la estatura o añadir un codo a la edad. ¿Cuál de las dos podría ser? A primera vista, la opción de la edad no tendría mucho sentido. ¿Por qué? Porque tenemos otra palabra importante allí que es codo. Esta es una unidad de medición. Un codo era una unidad de medición. Si ustedes se ponen la mano así, no lo tienen que hacer ahorita, pero si se ponen la mano así, era la unidad de medición que iba desde el codo hasta el dedo más largo, que es el dedo medio.
Esa era una unidad de medición utilizada en los tiempos bíblicos. Se le decía 1 codo, 2 codos, 3 codos, 300 codos, etcétera, etcétera. Encontramos en Apocalipsis, se describe la ciudad de Jerusalén celestial con esta unidad de medición, hablando de codos. Entonces uno diría, no tiene mucho sentido que Jesús esté diciendo aquí en el versículo 25, ¿y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su vida un codo? Un codo, ya vimos más o menos cuál es la distancia, más o menos 45 centímetros, aproximadamente 45 centímetros. ¿Cómo puedes añadir 45 centímetros a tu edad? Son como dos referencias que no se asocian, no tienen mucho sentido. Más sentido entonces tendría decir que uno puede añadir 45 centímetros o un codo a la estatura corporal de una persona. Y esa es la razón por la que algunos intérpretes, un buen número de intérpretes, prefiere esta interpretación que tenemos aquí en Reina Valera, una referencia a la estatura por la unidad de medición que se utiliza de un codo. Sin embargo, yo quiero proponerles la otra manera de interpretación en esta mañana. Porque hay por lo menos dos problemas que encontramos acerca de entender esto como una estatura. El primer problema es que en el versículo 26, inmediatamente después del 25, Jesús dice, pues si no podéis ni aun lo que es menos, o podemos decir, si no pueden hacer ni siquiera lo que es insignificante. Lo insignificante haciendo referencia al versículo 25, añadir un codo a la estatura. Y el problema con eso es que, si ustedes lo piensan bien, añadir un codo o 45 centímetros a nuestra estatura no es algo insignificante. No es algo insignificante, es todo lo contrario. Si de pronto alguien se levanta en la mañana habiendo crecido 45 centímetros, eso es algo muy considerable. Muy considerable. Por tanto, difícilmente Jesús habría llamado a esto algo insignificante. ¿No parece que sea insignificante? Y hay un segundo problema con entender esta palabra como estatura física. Y la segunda es que, el otro problema es que a menos que los 12 discípulos hayan sido como los 7 enanos de Blancanieves, ¿por qué alguien querría crecer tanto como 45 centímetros? Digo, uno tendría que ser verdaderamente un enano para afanarse por crecer 45 centímetros o un codo. No parece que esta haya sido la causa de afán o de ansiedad en esos tiempos. Ni mucho ahora tampoco. Así que la traducción de estatura no parece ser la ideal aquí. ¿Con cuál nos quedamos? Bueno, nos quedamos con la traducción de edad o vida. Y alguno de ustedes entonces puede decir, bueno, pero ¿cómo añadimos 45 centímetros a la vida? Eso tampoco tiene sentido. Añadir 45 centímetros a la vida no suena correcto. Bueno, en primer lugar tenemos que decir que debemos entender entonces la palabra edad aquí, heilikia, como vida, de manera metafórica. Ustedes saben que la Biblia hace esto a menudo. La Biblia habla de la vida como una carrera, como el curso que nosotros decidimos elegir, como un camino que nosotros elegimos y decidimos caminar con él. Y así la Biblia utiliza la palabra heilikia también, o la palabra vida. Es como una carrera que tiene una meta final. Y parece que Jesús está pensando de esa manera cuando piensa aquí entonces en la vida o la edad. Él está pensando en la vida como una carrera. Y Él está diciendo entonces, si la vida es como una carrera, cuando llegas a la meta final, no eres capaz ni siquiera de añadir un codo después de llegar a la recta final. Entonces tiene sentido la unidad de medición de 45 centímetros. En otras palabras, el día de nuestra muerte está prefijado por el Señor, está establecido de antemano y determinado por Él.
y no vamos a poder vivir un minuto más después de ese día. En términos de la vida como una carrera, no podremos avanzar ni un centímetro más, o como Jesús dice aquí, ni un codo más, ni 45 centímetros más después de llegar al final de esa carrera. Ahora entendemos, eso sí es insignificante, como dice Jesús en el versículo 26. Eso tiene mucho más sentido. Entonces, el punto de Jesús es, nadie puede añadir un codo a su vida. Nadie puede alargar su vida. Nadie puede alargar su vida. Ni por centímetros, ni por minutos, ni por segundos. Este es el punto del versículo 25. ¿Quién de ustedes puede añadir a su estatura un codo? ¿Quién puede alargar su vida? Ahora, el punto central es incluso más importante porque Jesús utiliza un medio para supuestamente lograr lo que es imposible. Y dice, ¿quién de ustedes podrá con afanarse? La misma palabra, merimnao. ¿Quién puede con afanarse añadir apenas un tanto al término de su vida? En otras palabras, la ansiedad, dice Jesús, es inútil. Es inútil. Es vana, no ayuda, ni siquiera sirve para hacer lo más insignificante en esta vida, como añadir en algo mínimo, por lo menos, el curso de nuestra vida. Jesús dice, ustedes ni siquiera pueden controlar lo que tienen dentro de ustedes, que es su propia vida. Y en el versículo 26 Él dice, ¿y piensan controlar lo que está fuera de ustedes? Noten lo que dice el versículo 26, dice, pues si no podéis, ni aun lo que es menos, lo que es insignificante, ¿por qué os afanáis por lo demás? Lo demás son todas las cosas que vemos a nuestro alrededor y que están fuera de nosotros. Esto es lo demás. La ansiedad no logra hacer ni lo que es más insignificante en esta vida. Y pienso en las cosas importantes que uno pierde cuando se preocupa. En las cosas importantes que uno pierde cuando se llena de ansiedad. En las cosas que uno puede desperdiciar en esta vida como hijo de Dios por culpa de nuestra ansiedad. Por ejemplo, uno pierde energías. Uno pierde energías. La ansiedad consume energías al punto que una persona pierde el sueño. No han sido pocas las veces que he conversado con alguien que ha dicho, he estado tan preocupado que no he dormido por días, a veces incluso por semanas. Esas son energías perdidas que difícilmente se van a recuperar y solo empeoran la situación. Uno pierde energías por causa de la ansiedad, pero uno también pierde tiempo por causa de la ansiedad. Uno pierde tiempo valioso, no son solo minutos, sino horas y hasta semanas y meses por llenarse de afán. Elías, el profeta, estaba perdiendo tiempo. ¿Ustedes se acuerdan cuando huyó de Jezabel y se fue a esconder a la cueva? ¿Qué estaba haciendo Elías en la cueva? Estaba desperdiciando tiempo, estaba desperdiciando su misión, su tarea divina. No estaba funcionando apropiadamente, un tiempo desperdiciado que nunca podría recuperar. Tanto así que Dios tuvo que ir a visitarlo dentro de la cueva para sacarlo de allí y encomendarlo a una nueva misión. Elías se volvió por ese momento en inútil. El gran profeta Elías se volvió en un profeta inútil para Dios por culpa de la ansiedad. No estamos lejos entonces nosotros tampoco de esto. Hay otra cosa que la ansiedad nos hace perder y creo que lo mencioné al inicio, es que nos hace perder la perspectiva de la realidad. La ansiedad nubla la visión de la fe y nos vuelve míopes espirituales. No nos permite ver las cosas como realmente son. Vemos lo que no existe y no vemos lo que está allí frente a nosotros. La realidad que ha sido establecida por Dios por medio de las Escrituras no la podemos ver. La idea de un Dios soberano que controla todas las cosas, la ansiedad la vuelve en la idea de un Dios que es impotente y que es incapaz de ayudarnos.
Esto es lo que hace la ansiedad. La ansiedad transforma entonces a un Dios soberano y controlador en un Dios controlado por las circunstancias. La idea de la eternidad, lo celestial y lo importante desaparecen por causa de la ansiedad. Israel, por esa razón, veía a Goliat en el Antiguo Testamento con ojos de ansiedad, y por eso le temían y estaban paralizados. Pero cuando David vio a Goliat, David lo vio con los ojos espirituales de la fe. ¿Y cómo vio David a Goliat? No como ese gigante invencible. David lo vio como un blasfemo del nombre de Dios que estaba a punto de ser destruido por la misma mano de Dios. Esto es lo que hace la ansiedad. Jesús tiene todo esto en mente. Jesús dice a sus discípulos, la ansiedad es inútil. La ansiedad es inútil. La ansiedad solo nos hace perder cosas en esta vida. Y una cosa práctica que nosotros podemos reconocer que nos hace perder la ansiedad, y quizás la más valiosa de todas, es que nos hace perder el sentido de la presencia de Dios. Nos hace perder el sentido de la presencia de Dios. La ansiedad de tal manera nubla nuestra visión que no nos vemos en la presencia de Dios, perdemos la confianza y nos volvemos como Pedro. Pedro caminó sobre las aguas mientras él entendía que Jesús estaba allí para hacer ese milagro. Pero tan pronto Pedro perdió de vista a Jesús por las olas, el viento y el mar y la tempestad, él perdió por la ansiedad el sentido de la presencia de Jesús y entonces se hundió. Y lo mismo ocurre con nosotros cuando dejamos que la ansiedad tome lugar en nuestro corazón. Y Jesús dice a sus discípulos, no importa cuánto se afanen, no importa lo que intenten conseguir o alterar, ni siquiera pueden cambiar el curso de sus propias vidas. Son tan dependientes, mucho menos, dice en el versículo 26, van a poder controlar las demás cosas. Noten lo que dice en el versículo 26, dice, pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Esta es la conclusión, el versículo 26 es la conclusión del versículo 25. Es por tanto, ni siquiera pueden controlar esto, mucho menos van a controlar lo demás. ¿Y qué es lo demás? Bueno, lo demás debe estar calificado por el contexto. El contexto es, por ejemplo, en el versículo 29, lo que han de comer, lo que han de beber. Ahí arriba en el versículo 23, el vestido para el cuerpo. Estas son las demás cosas de las que habla Jesús en el versículo 26. Estas demás cosas entonces son incontrolables para nosotros. No podemos manejarlas, no tenemos la capacidad, no tenemos el poder. Esta es la conclusión de lo que dice Jesús o de la verdad del versículo 25. En otras palabras, Él está diciendo, ya que ninguno de ustedes puede alargar su vida afanándose, entonces, ¿tiene sentido afanarse por cosas que son más difíciles todavía? No tiene sentido afanarse por conseguir cosas mucho más difíciles que las que ustedes no pueden controlar. Y esto entonces nos hace pensar qué es más complejo que alargar la vida según el contexto. Bueno, como decíamos, son las demás cosas que ocurren a nuestro alrededor. Cuando pensamos en todo el proceso de cómo los alimentos llegan a nuestra mesa. No podemos ni siquiera comenzar a profundizar en todo el proceso que hay detrás de cómo la comida llega a nuestra mesa, comenzando por los sembríos y las cosechas y las siegas y el sol que tiene que salir y el viento y las lluvias y el clima adecuado para que todo esto llegue a suceder y la protección contra depredadores que vienen a comer frutos y plantas donde viene nuestra comida y los animales que tienen que ser de alguna manera misteriosamente en el mundo alimentados todos los días porque sin estos animales no podríamos comer. Y Jesús está diciendo, ¿ustedes creen que pueden controlar
todas estas cosas? Cuando pensamos en el vestido y todo el proceso en cómo la ropa llega a nuestros hogares o a las tiendas, es un largo proceso. Ustedes pueden investigarlo en Google si quieren. Pero es un largo proceso. Esto no ocurre automáticamente. Conseguir la lana y los hilos y los linos y fabricar y tejer y construir los artefactos para hacer la ropa y llevarla de un lugar a otro y todas son cosas que damos por sentado, pero es un gran proceso que hay detrás. La vegetación, todo implica una serie de eventos que pensamos que ocurren casi automáticamente y circunstancias, pero Jesús dice que no son circunstancias, no son circunstanciales. La implicación es que Dios está en control continuo y permanente de todos estos procesos y nosotros no estamos en control. Ni siquiera de mi vida estoy en control. ¿Cómo puedo controlar todos estos eventos externos a mí? Por eso Jesús dice, ¿por qué se afanan por lo demás? Todos estos procesos de la naturaleza, cuando ni siquiera pueden controlar su propia vida, ¿pretenden controlar el universo? Esta es la absurdidad, lo absurdo de la ansiedad. Es, en realidad, cuando un cristiano se llena de ansiedad, le está declarando al mundo y a Dios, yo controlo el universo. Y como se me escapó una circunstancia de mi control soberano del universo, entonces me llené de ansiedad. No controlamos absolutamente nada. La perfecta ubicación del sol, la perfecta ubicación de la luna con respecto a la tierra, la ley de la gravedad y las estrellas y la noche y el día, el verano y el invierno y las lluvias y lo seco. Esto escapa a nuestro poder y a nuestra capacidad. Jesús dice, es ilógico. Entonces, no se preocupen por hacer el trabajo de Dios. Nuestro trabajo, el trabajo de un cristiano no es hacer el trabajo de Dios. Él hace lo suyo. Él hace lo suyo. Y Él ha dicho, yo voy a proveer. ¿Por qué se afanan por las cosas de esta vida? Yo estoy a cargo de esto, no ustedes. Ustedes solo tienen que confiar. Ustedes solo deben creer y caminar en obediencia. Yo voy a proveer. Yo me encargo de esto. Tú tranquilo. Yo me encargo. Tú solo confía, sígueme y obedece. Este es el tercer gran punto entonces que encontramos aquí en este pasaje. Podemos decir, en otras palabras, Jesús enseña aquí que la ansiedad o el afán es inútil. El afán es inútil. En otras palabras, nuestra vida, la vida de un discípulo es dependiente. Depende enteramente de Dios. Y eso nos lleva al cuarto punto en este sermón de Jesús. El cuarto punto, y probablemente vamos a terminar con este, versículos 27 y 28. Dice, ahora Jesús va a llevarnos a otra ilustración de la misma naturaleza a la que Él ha visto hace poco. Y dice, considerad ahora, piensen, mediten, reflexionen ahora en esto, en los lirios. Piensen en los lirios. Pero no sé si ustedes han visto los lirios, yo los vi por fotos, probablemente los he visto en vida real, pero una característica de los lirios es que son hermosos. Eran abundantes en Palestina, allí en Galilea o en Jerusalén. Hay varios tipos de lirios y los lirios crecían incluso en áreas silvestres o secas, como el área de Palestina. Pero hay en todos lados lirios, incluso aquí en Ecuador tenemos lirios también. Son coloridos, tienen todo tipo de diversidad de colores, son placenteros a la vista. Nacen erguidos, siempre empinados. A veces tienen incluso una mezcla de colores, blanco alrededor y amarillo en el centro. Hermosas flores, de las más hermosas que Dios ha creado en este planeta. Y estos lirios que aparecen aquí, dice Jesús en el versículo 27,
Piensen en estos lirios. Ahora piensen específicamente en cómo crecen. ¿Cómo crecen los lirios? Dice Jesús, no trabajan. Esta palabra para trabajar es la idea de trabajar hasta el cansancio, copiado, cansarse trabajando. Los lirios no hacen esto. Los lirios no trabajan ni se cansan, ni hilan. La idea de hilar, la idea de tejer para hacer ropa. Dice, los lirios no hacen nada de esto. Digo, los lirios son incluso diferentes a los cuervos. Y los cuervos son animales insignificantes y con poca importancia. Los lirios pertenecen al mundo de la vegetación. Un animal por lo menos tiene instintos animales y reacciona. Pero un lirio es una planta, es una flor, ni siquiera tiene conciencia. No tiene capacidad de trasladarse de un lugar a otro como los animales para buscar comida o buscar un escondite y guardarse allí. El lirio nace, crece, está allí, no se mueve, es susceptible a cualquier cosa que está a su alrededor, completamente susceptible. Esta vegetación en lo más mínimo se preocupa o se llena de afán. Si los cuervos no se afanan, mucho menos los lirios, que ni siquiera saben que existen. Y Jesús dice, mas os digo, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Les decía, la característica principal de los lirios es la belleza externa. El libro del Cantar de los Cantares 2 veces utiliza la palabra lirios para hacer referencia a la belleza que aparece allí a la vista en Israel. Este versículo entonces que Jesús menciona aquí nos hace ver que los lirios en comparación con Salomón son mucho mejores. Y esta no es cualquier comparación. Salomón, Jesús eligió al personaje más poderoso y rico de toda la historia de Israel en el Antiguo Testamento, que fue Salomón, el rey más poderoso de toda la dinastía de Israel. Llegó a ser más poderoso que el mismo David, su propio padre. Y allí estaba Salomón con todo su poder, con la sabiduría que el Señor le había dado, las contrataciones y los negocios y el palacio y las riquezas sin número. Tanto así que la reina de Sabá, ¿se acuerdan? Le visitó y dijo, he contemplado tu gloria, qué gran sabiduría, qué gloria tus siervos. Incluso la reina de Sabá hizo referencia a los vestidos que utilizaban los siervos y las siervas de Salomón. Mucho menos se diga de las ropas reales que habría vestido Salomón. Habría tenido personas solamente dedicadas todo el tiempo viviendo para construirle ropas reales a Salomón, con todo tipo de colores diversos, llamativos, caros, importados de otras naciones, lo más caro de tela, de lino. Esta era la gloria de Salomón con toda su vestimenta. Nadie se habría vestido más esplendorosamente que Salomón en el Antiguo Testamento en la nación de Israel. Y sin embargo, Dios y Jesús declara aquí en el versículo 27 que incluso ese esplendor de los vestidos de Salomón no tiene en comparación con el vestido natural que poseen los lirios del campo. Esto llama la atención. Y esto nos dice entonces que, claro, el genio humano que estaba detrás de las ropas reales de Salomón no se compara a la creatividad natural de Dios. Pero este es el punto. El punto es que los lirios no se preocupan. Los lirios no se afanan, no tienen siervos para tejer sus vestidos y su apariencia. No tienen nada de esto. Salomón tenía todo esto y aún así los lirios eran mucho más hermosos que las ropas reales de Salomón. Y por eso Jesús dice en el versículo 28, aquí trae a conclusión este contraste y dice, y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? En este versículo entonces Jesús apunta a la transitoriedad de los lirios. Jesús ha exaltado a los lirios en el versículo 27
En otras palabras, a juzgar por la apariencia externa, los lirios superan a cualquier cosa que el hombre pueda inventarse con todo su genio en esta vida. ¿Han visto los lirios? Vean los lirios, vean decenas de lirios juntos, adornando todo un valle, adornando todo un monte, una montaña, un jardín. Es hermoso. Esto no puede hacerlo el hombre. No puede diseñarlo el hombre. El hombre es capaz solamente de copiar la creación de Dios y de alguna manera replicar lo que Dios ya ha creado. Pero el hombre con su genio no puede crear nada de esto. A juzgar por lo externo, entonces los lirios son superiores a cualquier cosa, incluso a la gloria de Salomón. Sin embargo, en el versículo 28, a juzgar por el valor esencial de los lirios, a juzgar por su valor esencial, no por la apariencia externa, sino su valor esencial, no tienen ningún valor comparado al hombre. En el versículo 28 esto es lo que dice Jesús: los lirios son tan transitorios, es como la hierba del campo. Él dice, mañana es echada al horno, un día está allí esplendorosa, bonita y bella, y el día de mañana está siendo utilizada para calentar el pan en la casa. Las hierbas y los lirios eran utilizados, las plantas eran utilizadas en ese tiempo porque había escasez de madera. Ellos vivían, y Palestina ha estado rodeado de desierto, no tenían madera para calentar los hornos y cocinar el pan, hornear, hacer la comida. Y entonces iban a conseguir este tipo de plantas. Cualquier planta que haya estado allí marchita, ellos la arrancaban y se la llevaban en un burro o en las manos, la llevaban a la casa y encendían fuego. El punto era el fuego, ellos necesitaban fuego. Y para eso servían los lirios, para encender el fuego del horno y cocinar. Ese es el fin de los hermosos lirios, el fuego del horno para cocinar. Y Jesús está diciendo, ¿para qué sirve un lirio con todo su esplendor? ¿Ustedes creen que son más importantes que los lirios? Por eso este punto es, la vida de un discípulo es más valiosa que las plantas. Ustedes dicen, pero claro que yo sé eso. Claro que soy más importante que las plantas. Pero a veces cuando nos llenamos de ansiedad por cosas que las plantas no se llenan de ansiedad, no estamos demostrando ese conocimiento, en la práctica por lo menos. Y Jesús está diciendo, estos lirios hermosos y esplendorosos, ¿saben qué? Aunque son más gloriosos que cualquier invención humana, al final terminan siendo útiles para la comida del hombre. Para la comida del hombre. Ustedes son más importantes que esos lirios. Esa es la declaración final de Jesús. Cuanto más a vosotros. La idea aquí es con el vestido, no con el alimento, sino con el vestido. Si Dios viste a los lirios, que tienen tan poco valor como los viste, ¿cómo no nos va a proveer a nosotros para nuestra ropa el día de mañana si tenemos un valor inmensamente mayor que el de los lirios? La fuente de todo es Dios, y Dios ama a los lirios, pero Dios ama al hombre 1000 veces más que a los lirios. Con razón entonces, Jesús está promoviendo confianza en sus discípulos. Es lo que Él intenta hacer. Está originando confianza, les está dando la fuente de la confianza a ellos. Y esto es acerca del vestido. Jesús termina con una palabra interesante y una frase interesante. Y pienso yo que este es el meollo de todo el asunto, del problema de la ansiedad. Él dice, ¿cuánto más a ustedes? Y añade una pequeña frase, que en realidad es una palabra, dice, oligopistos. Oligopistos, que se traduce hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Esto no fue poco común de Jesús cuando habló a sus discípulos. Algunas veces Jesús les llamó hombres de poca fe. En Mateo el capítulo 8, el versículo 26, Él les dijo, ¿por qué teméis cuando vieron la tempestad en la barca? ¿Por qué teméis, hombres
de poca fe. Hombres de poca fe. En el capítulo 34 de Mateo también, el versículo 31, dice 14:31 de Mateo, dice: al momento Jesús, extendiendo la mano hacia Pedro que se hundía, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dudar de Dios es tener poca fe en Dios. ¿Notan lo ilógico? Si lo analizamos esto desde la perspectiva de nuestro pasaje, Pedro, al hundirse y dudar de Dios, él estaba creyendo que él debía controlar el agua. Es ridículo. Y en el capítulo 16, allí en el versículo 8, cuando sus discípulos discutían acerca del pan, de la levadura, Jesús les dice, y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Jesús estaba hablando de algo enteramente diferente, y ellos, pensando que no tenían pan, malinterpretaron lo que Jesús había dicho. Hombres de poca fe, piensan que no tienen pan, piensan que no van a recibir la provisión. Este es el problema que diagnostica Jesús entonces con la ansiedad en la vida de un discípulo. No tiene que ver con lo externo, no tiene que ver con las circunstancias externas, no tiene que ver con los problemas, no tiene que ver con nada que venga de fuera de nosotros. Pueden venir muchas cosas a nosotros, todo tipo de circunstancias adversas, muertes y enfermedades y conflictos y pérdidas de todo tipo, pérdidas materiales y financieras, cualquier cosa. Y Jesús está aclarando aquí, nada de eso produce ansiedad. Nada de eso produce ansiedad. El problema está en el corazón. El problema es la poca fe. Ese es el problema. Hombres de poca fe. Esto es lo que hace Jesús. Para terminar y ya entrar al tiempo de la Santa Cena, Jesús fue el mejor intérprete de la naturaleza que haya existido jamás. Muchas veces utilizó la naturaleza y Él era capaz de ver a la naturaleza como lo que realmente es. Él contemplaba el sol salir y la luna salir, Él contemplaba las estrellas y veía cada uno de los animales y entendía perfectamente cómo cada animal funcionaba y contemplaba las plantas y los árboles y los frutos de los árboles, y él entendía de dónde venía todo esto y la maravillosa fotosíntesis de las plantas y todo el proceso de los animales y sus diferentes facultades para sobrevivir y alimentarse y reproducirse y toda la naturaleza. Pero él entendía mucho mejor que cualquier otro hombre de dónde venía todo esto, y él entendía que todo esto venía del poder controlador y soberano y misterioso de Dios, invisible de Dios, que estaba detrás de la cortina manejando los hilos de toda la naturaleza en todo momento. Y él decía: gloria a Dios, como el salmista contemplaba a los cielos y el firmamento y decía: gloria a Dios, el Dios del firmamento, de las estrellas y del sol y de la luna. No se quedaba en la creación. Los hombres hemos sido diseñados para reaccionar de manera diferente a los animales. Los animales ven el sol que nosotros vemos, los animales ven el paisaje que nosotros vemos, ven los árboles y se alimentan de los árboles que nosotros también vemos y nos alimentamos, pero ellos no ven al Dios detrás de toda esta creación. Y a veces los hombres se quedan como los animales porque no ven al Dios detrás de la creación de la naturaleza. La naturaleza es tan rica y habla y da un testimonio sorprendente y exhaustivo del poder y la sabiduría y la provisión y la bondad de Dios sobre su creación. Pero ¿saben qué es lo superior a todo esto y lo supremo? Es cuando Dios en el último día de la creación hace a la corona de su creación. La corona de su creación, que fue Adán y Eva y la raza humana. Somos la corona de la creación de Dios. Somos la creación más valiosa de Dios. Pueden mirar al sol y decir: Dios me hizo más valioso que el sol. Espero que no interpreten esto como un mensaje de Cash Luna, ¿no?
Pero pueden mirar a la luna y decir, Dios me creó más valioso que la luna y que las estrellas y los planetas que ni siquiera conozco y todo el espacio del universo. Dios me ha creado más valioso. Pueden contemplar la existencia de los ángeles, que son superiores a nosotros, en todo sentido. Y pueden llegar incluso a decir, cuando Dios creó a los ángeles, no dijo lo que dijo cuando creó al hombre. Sean hechos a mi imagen y a mi semejanza. Solamente del hombre, de la raza humana, Dios declaró algo como esto. ¿Podemos dudar acaso entonces de la provisión de Dios sobre la creación más valiosa suya de todo el universo? Bueno, tendría que ser muy incrédulo para no creer eso. Y este es el punto de Jesús aquí. Vamos a continuar estudiando este pasaje, versículos 29 al 31, cuando la siguiente semana tengamos la oportunidad. Vamos a hacer una oración y cuando terminemos la oración vamos a cantar y los padres durante el himno pueden salir a buscar a sus hijos para participar de la cena. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra que es tan viva, efectiva y eficaz. Llena nuestro corazón, alimenta nuestra alma, aquieta nuestra conciencia y nos pones en el lugar en el que debemos estar, Señor. Gracias por tu provisión y pedimos que nos ayudes a crecer en nuestra confianza. Perdónanos por dudar, perdónanos por nuestros pecados. Ahora que entramos al tiempo de la Santa Cena, límpianos y purifícanos de cualquier maldad, de cualquier impureza, de cualquier suciedad que haya en nuestro corazón. Y te rogamos, Señor, que nos lleves a una vida plena de confianza en ti, que resulte en obediencia y resulte en santidad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Alabamos al Señor.